Hermanos, tengan muy buenos días. Prosiguiendo con los devocionales de este tiempo y de todos los días, hoy me ha tocado compartir 2 capítulo 12, ¿no? Y por título lleva el aguijón de la carne. Como sabemos, Pablo seguía luchando para que la iglesia en Corinto cambiara de verdad, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo Pablo, ¿no? Que su vida pueda ser cambiada. No, pero había muchos que seguían practicando el pecado y otros pecados más, ¿no? Pero bueno, Pablo por toda esta situación tiene que hacer algo que nunca lo había dicho ni lo había hecho, ¿no? Obligado y presionado por la jactancia de sus contradictores, es decir, profetas, apóstoles, pastores, jactándose de los milagros y revelaciones que Dios hacía con ellos, o les daba esas revelaciones. Por medio de Dios hacían milagros, ¿no? Pero ¿qué estaba pasando, no? Lo que ellos hacían era, lo que ellos estaban practicando y haciendo era enseñar eso al pueblo de Dios, ¿no? Eso es lo que estaban enseñando ellos. Es por eso que Pablo cuenta algo muy especial y sobrenatural de su vida, ¿no? Que Dios lo había llevado al tercer cielo, que él había oído y visto cosas que el hombre natural jamás lo podría oír o ver, ¿no? O sea, era algo, una experiencia muy poderosa, donde Pablo posiblemente ahí está en la misma presencia de Dios, ¿no? O sea, él había vivido muchas experiencias muy poderosas. Cuando nosotros estamos en ese tiempo leyendo su vida en sus cartas y todas las cartas que él escribió, podemos ver cuán poderoso, cuánto poder Dios le había dado, ¿no? Él hacía prodigios, milagros, manera por medio del Señor, porque Dios lo estaba usando, ¿no? Entonces, Pablo empieza a contar eso, ¿no? Y él dice, yo lo cuento porque veo que hay personas que se jactan de eso, ¿no? Y él también empieza a hacerlo no por jactarse, sino por hacer entender que él también estaba recibiendo muchísimo de Dios, pero que no era necesario decirlo, no era necesario jactarse de eso, ¿no? Por eso es que él llega a una conclusión, ¿no? Y él dice, eso no es lo más importante, ¿no? De lo que vivamos en el Señor. Dice, sino las flaquezas y debilidades que contribuyen, dice, a que nosotros podamos ser hombres y mujeres que amen de Dios, que busquen de Dios, ¿no? Y ustedes me dirán, pero ¿por qué usted dice, hermana, flaquezas y debilidades? Que vivamos. Sí, hermanos, en medio de estas flaquezas y debilidades, Dios se engrandece en nuestras vidas, ¿no? Entonces, él también, Pablo, ¿por qué era el hombre que era? Era un hombre de Dios, porque él tuvo que vivir muchas situaciones difíciles en su vida, ¿no? Pero también él reconoce que las experiencias que seguían a la fe fortalecen y forman nuestros caracteres. Es decir, cuando nosotros tenemos experiencias con el Señor, hermanos, vamos cambiando, cambiamos totalmente nuestra forma de ser, aún nuestro carácter va cambiando. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros tenemos experiencias con Él, ¿no? Pero Él nos dice también que lo primero es enseñar a Cristo, dándolo a conocer a Él, no como los demás, ¿no? Que estaban enseñando las experiencias que tenían con el Señor. Y no es ponerlo de un lado esas experiencias, no, pero eso no era para predicar ni enseñar, sino que que ahí tenían que enseñar, dice, a Cristo, darlo a conocer a Él, ¿no? Ahora vamos a ir a segunda de Corintios 12:7, ¿no? Vamos a ver algo, les voy a leer en la versión actual. Dice,
Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Miren, hermanos, se dan cuenta. No es fácil cargar a cuestas con tantas revelaciones y manifestaciones del poder de Dios. Y él las había vivido eso. Él había recibido tantas manifestaciones y revelaciones del Señor. ¿Se imaginan cómo estaba él? ¿No? Aún para nuestra naturaleza carnal es difícil, es una lucha constante. ¿Mm? Ahora, esto no puede hacer que nosotros caigamos en orgullo y en vanidad ante los hombres. Porque ahorita yo sé que hay hombres de Dios que reciben todo ese poder, toda esa manifestación, toda esa revelación de parte de Dios, ¿no? Pero eso no puede hacernos sentir que ya somos lo máximo, ¿no? No. De manera que Dios, hermanos, de manera que Dios en su infinita sabiduría permite, dice que Pablo, en el cuerpo de Pablo, dice, ha sido, dice, clavada una espina, ¿no? Fue clavada, dice, una espina en el cuerpo de Pablo. ¿Y qué dicen los estudiosos de esto? No han podido determinar cuál era esa espina, ¿no? Esa espina. Existen muchas teorías existen. No nos dicen que podía ser algo muy doloroso, una enfermedad, una discapacidad, y para otros estudiosos de la palabra dicen, ¿no?, que no era importante la causa, ¿no?, la causa, sino el tormento, el golpe que generaba a su ser para evitar que no se volviera arrogante y orgulloso. ¿Por qué les digo? Porque como les dije hace un momento, no era fácil cargar con tantas revelaciones, con tantas manifestaciones del poder de Dios, viviendo todavía en un cuerpo carnal, ¿no? Entonces, por eso es que en la sabiduría de Dios pone esta espina, dice, en el cuerpo de Pablo. Ahora, vamos a ir a 2 Corintios 12:8. A ver, vamos a ver qué dice 12:8. Dice, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Mire, él pidió que Dios le quitara esa espina. No sabemos qué era, como les digo, pero había algo que le molestaba, algo que le hacía recordar a Pablo que era un hombre que necesitaba de Dios, que no podía enorgullecerse de todo lo que le estaba dando el Señor, ¿no? Entonces, acá nos dice eso en 2 Corintios capítulo 12, versículo 8 nos dice, ¿no?, que miren, 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. Y ¿saben qué, hermanos? Dice que Pablo oró a Dios con mucha paciencia por su sanidad y libertad del poder de ese tormento. Mas la respuesta del Señor es poderosa, ¿no? Yo creo que para liberar la mente de las frustraciones y de la angustia que muchas veces cada uno también de nosotros tenemos, ¿no? Y yo les cuento algo rapidito, ¿no? Yo un tiempo estuve enferma, mucho tiempo, y no me pasaba esa dolencia que tenía, no me pasaba, ¿no? Ya había ido al médico, me sacaron placas y todo, y me dijeron que no había nada, pero era terrible, era un malestar terrible en mi cuerpo. Y pasaba el tiempo y no me pasaba. Y yo desesperaba, pero empecé a clamar y mi clamor fue diferente, ¿no? Y le dije al Señor, Señor,
tú sabes cuándo me vas a quitar este dolor. Pero lo único que te pido es que me des paciencia. Hermanos, pasó ese tiempo, esperé con paciencia y el Señor me quitó ese dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que también el Señor nos pide, tener paciencia en muchos momentos de dificultad. Y miren lo que le dice, ¿eh? Escuchen la respuesta que el Señor le da a Pablo cuando él estaba orando, ¿no? Le dice el Señor, y Pablo dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente, dice Pablo, ¿no? Ya Pablo dice, el Señor le dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, por lo tanto, gustosamente, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ay, hermanos, cada que yo leo la palabra de verdad, es, es tremendo, es tremenda la palabra del Señor. Hermanos, cuando nuestra mente está llena de fortalezas, de argumentos, es imposible que surja la fe y se manifieste. Pues nuestra alma es la que nos domina muchas veces. Pero en la habilidad reconocemos muchas veces que no podemos más. Y es ahí que damos cabida a la oportunidad de que el poder, la verdad de Dios, pueda mostrarse a nuestras vidas. Es ahí cuando corremos al Señor, cuando somos débiles, cuando sabemos que ya no tenemos el control de muchas situaciones en nuestras vidas. Y yo ahorita viene una palabra que alguien me dijo, una persona que amo mucho me dijo, he quemado mi último cartucho. Y ahora yo puedo ver y gozarme en el Señor, que esa persona esté a los pies del Señor. Muchas veces es lo último que recurrimos. Pero el Señor tiene la respuesta para nuestras vidas. Y yo puedo ver el milagro que Dios está haciendo en la persona que les comento, ¿no? Puedo ver la obra de Dios en su vida y yo le agradezco tanto al Señor, porque el momento más débil de su vida, hermanos, Él corrió a los brazos del Señor, esta persona. Y yo puedo ver cómo Dios está obrando en Él. Y es por eso que un poquito me emociono, discúlpenme, me toca mi corazón el Señor. No. Entonces, a veces es lo último que pensamos en correr al Señor, pero Él siempre está con sus brazos abiertos, hermanos. Ahora podemos ir un momentito al capítulo 12, 10, que es lo que nos dice el Señor. Por eso me regocijo, dice, en debilidades e insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es cierto, cuando somos débiles nos volvemos fuertes porque recurrimos a Dios, porque el Señor nos fortalece, hermanos. Para el mundo sufrir por una causa o por amor es signo de debilidad, pero para nosotros es ahí en donde podemos descubrir que todo obra a nuestro favor, hermanos, porque es ahí cuando corremos al Señor. Entonces yo quiero terminar diciendo lo que dice la palabra. Dile al débil, fuerte soy. Somos fuertes en Cristo, hermanos. Gracias, que el Señor los bendiga en este día poderosamente, hermanos. Que el Señor se muestre a sus vidas, que ustedes también puedan tener esas experiencias preciosas con el Señor. Que el Señor pueda llenarlos día a día y en todo momento. Muchas bendiciones, iglesia. Gracias.